Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Es el miércoles 25 de marzo de 2026. Transmitimos completamente en vivo desde el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, al sur de Ciudad de México. Aquí es la 1 de la tarde en punto. En Ciudad Juárez es el mediodía, son las 12 del día, y en Tijuana, Baja California, las 11 de la mañana, y es la 1 en Salina Cruz, Oaxaca, en Comitán de Domínguez, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, Yucatán, en toda la República Mexicana y en el planeta entero con sus diferentes usos horarios, se escucha la señal del Sistema Nacional de Noticiarios. Estamos muy contentos que nos acompañe este miércoles. Ya prácticamente se termina el tercer mes del año. Se aproxima un periodo vacacional que la mayor parte de los mexicanos van a poder disfrutar, así es que todavía falta un poquito. Y mientras llega ese momento, le tenemos información a pasto. Vamos pues. Ante la muerte de 13 mexicanos bajo la custodia de ICE, México exige a Estados Unidos investigaciones y refuerza la atención consular. Una nueva caravana integrada por alrededor de 500 migrantes autodenominada Génesis salió de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, con el fin de llegar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y acreditar su estancia legal en el país. México seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que siguen siendo válidos los argumentos por los cuales el gobierno mexicano la apoya. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó a un nivel de 36%, su punto más bajo desde que regresó a la Casa Blanca. Con una inversión de 200 millones de pesos, la jefa de gobierno Clara Brugada inaugura 10 obras en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México, en beneficio de 89,000 habitantes de Huipulco y Santa Úrsula. Piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizar un foro sobre la prisión preventiva oficiosa. Debate en diputados dictamen de la minuta del Senado en materia de pensiones. La morenista Jaidita Arriola López aseguró que se trata de ordenar el sistema pensionario y corregir asimetrías bajo criterios de austeridad, proporcionalidad y responsabilidad hacendaria. Imer Noticias presenta El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota. Esta canción se la dedicamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como usted seguramente habrá notado, ya lo agarramos de marchante. Y es que la verdad este personaje da para esto y mucho más. Ahora le dedicamos esta canción que pues habla básicamente de la necesidad de consolarse de alguna manera, dado que nadie quiere al personaje que canta la rola y tampoco parece que nadie quiere a Donald Trump, porque alcanzó el nivel más bajo en la historia de su mandato presidencial, su segundo mandato presidencial, de acuerdo con una encuesta de Reuters. Ipsos, 36% de los republicanos están de acuerdo en cómo lleva el gobierno y el resto, 64%, dice que no, que se ha equivocado, y particularmente por su decisión de atacar a Irán, que ha tenido consecuencias fuertes para la economía y la vida social de los estadounidenses. Y por si fuera poco, esta misma semana hubo elecciones locales en Florida. ¿Y qué creen?
En la zona de Palm Springs, que es donde se ubica Mar-a-Lago, el campo de golf y la mansión de Donald Trump, perdió el partido del presidente, ganó una demócrata, Emily Gregory, quien va a ser la representante de Donald Trump en el Congreso de Florida. Pues sí, no le está yendo nada bien, al menos en este aspecto, a Donald Trump, y por eso, para que se consuele un poquito, pues le dedicamos esta canción para que se anime, intente animarse, y pues a lo mejor con un gusanito, con unos taquitos de chapulines, a lo mejor con algunos gusanos de maguey, bien acompañadito ahí con un mezcalito, se puede sentir mejor. Pero mientras toma esa decisión, ánimo, Donald, la vida a veces sonríe. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito, con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentado, parado, acostado y también de medio lado. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos de regreso a El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que tiene el número que acaba de escuchar de WhatsApp para comunicarse con nosotros. Se lo repito, 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir también a @imer_noticias en X y en Threads, en hilos, o bien a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @najarnajar en X, antes Twitter. Le mando un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Imer Noticias, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito, en la cabina del estudio C del Imer, se encuentra José Luis Plasencia en la operación, Sofía Gutiérrez en la producción y en los micrófonos, Alberto Nájar. Seguimos. Hay más de 13,000 mexicanos detenidos por ICE, informa Cancillería. Esta mañana en la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional se presentaron detalles de la estrategia de protección consular para los millones de mexicanos que radican particularmente en Estados Unidos. Por primera vez se da la información confirmada de 13 mexicanos que han muerto bajo custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el famoso ICE. Algunos de estas personas murieron por complicaciones médicas, otros murieron por disparos de armas de fuego, como fue el caso de un mexicano que perdió la vida en un ataque a una instalación de ICE, y otros detalles que están en proceso de investigación. Supuestamente algunos también murieron por suicidio, que es lo que está bajo los detalles de la pesquisa de la Autoridad Judicial de Estados Unidos. Hay también más de 13,000 mexicanos detenidos hasta el momento en las redadas de ICE. Los detalles los presentó el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, con el complemento de la presidenta Sheinbaum. ¿De qué se trata? Hazel Zamora, cuéntanos. Buenas tardes. Así es, Alberto, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Como bien mencionas, a partir de las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, 13 personas mexicanas han muerto bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Así lo informó esta mañana en la conferencia el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco. Detalló que los casos se registraron en California, Georgia, Arizona, Texas, Florida, Missouri e Illinois. Las víctimas tenían entre 19 y 69 años de edad, y en 6 casos la causa de muerte fue clasificada como complicaciones médicas. En 4 como suicidios,
2 ocurrieron durante operativos y 1 en un tiroteo, como bien mencionabas. Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado 14 notas diplomáticas, de las cuales el Departamento de Estado de Estados Unidos ha respondido 12, donde informó que ya se iniciaron investigaciones. Escuchamos al subsecretario Roberto Velasco. Y naturalmente pues estaremos dando un seguimiento muy puntual a los resultados de cada una de estas investigaciones, buscando que haya justicia para las familias de estas personas que muy tristemente perdieron la vida. Y déjenme decirles que hay casos que son absolutamente desoladores. Yo he hablado directamente con varias de las familias y pues les puedo decir, por ejemplo, un caso de una mujer pues que pierde a su esposo y se queda con unos bebés, ¿no? Entonces, naturalmente que vamos a buscar que haya toda la justicia que debe de haber en este tipo de casos. Además del 20 de enero que inició la administración de Donald Trump a la fecha, 177,192 personas mexicanas han sido detenidas por el ICE y actualmente 13,700 permanecen en centros de internamiento. En este contexto, los consulados mexicanos han reforzado las visitas a estos centros para dar seguimiento a la situación de los connacionales. A la fecha se han realizado más de 12,000 visitas, que en promedio son 30 al día. Escuchamos al subsecretario. Y estas visitas son importantísimas porque nos permiten también conocer las condiciones en las que se encuentran las personas y de manera oportuna poder detectar casos donde hay algún tipo de abusos, donde haya personas que requieran algún tipo de atención especial por alguna condición médica o, por supuesto, reclamar a la autoridad cuando vemos que hay algún problema sistemático o hay hacinamiento o hay falta de higiene o cualquier condición que podamos encontrar. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que se ha implementado un nuevo modelo de atención consular, con mayor disponibilidad de servicios a través de WhatsApp, una página web y la línea Migración en el centro de contacto 079. También han digitalizado trámites como la visa electrónica y el menaje doméstico, además de facilitar gestiones de registro civil, como la rectificación y emisión de actas de nacimiento. Vamos a escuchar al secretario de Relaciones Exteriores. Consular. Creo que hoy tenemos un modelo de atención consular todavía en proceso de evolución, pero mucho más eficiente, capaz de anticipar algunas de las cosas que pueden anticiparse, con una mayor capacidad de respuesta y de atención, lo cual se refleja, como veremos en unos minutos, en los trámites que se atienden, en la rapidez con la que se atienden. Y esto ha sido también resultado de una colaboración estrecha con la Agencia de Transformación Digital. Parte del cambio del modelo de atención consular, aparte de los lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, tiene mucho que ver con la modernización, con la digitalización que paulatinamente nos ha ido permitiendo tener esta mejor capacidad. A la par de esta atención que se brinda a los connacionales, se ha realizado una evaluación de los 53 consulados de México en Estados Unidos, que derivó en la remoción de 15 de sus titulares. De acuerdo con la presidenta, el objetivo es que estos espacios estén encabezados por personas sensibilizadas en la atención de las y los connacionales. Escuchemos a la presidenta. Creemos que están mejor que cuando llegamos los consulados, pero es un trabajo de todos los días. Había una idea del pasado neoliberal, pues de que los consulados era para hacer relaciones públicas en Estados Unidos, no para atender a nuestros hermanos migrantes. Y hemos estado insistiendo mucho que su labor principal, que si bien pueden hacer relaciones públicas con otros cónsules o para ayudar a mexicanos a ciertas circunstancias, su labor principal es la atención de las y los mexicanos en el exterior. Finalmente, la presidenta también rechazó la ampliación del muro fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez que ha impulsado el presidente Donald Trump. Señaló que existen alternativas para atender la migración, como la cooperación para el desarrollo que promueve el gobierno de México. Escuchamos a la presidenta. Durante muchos años Estados Unidos se dedicó a la cooperación para el desarrollo.
Ahora hay una visión distinta, y no solo del presidente Trump, sino de gobiernos previos. Y bueno, nosotros siempre vamos a insistir en la otra visión, pero bueno, finalmente es una decisión de Estados Unidos poner el muro. Hay una frase que han usado incluso varios gobiernos, no solo nosotros, es: nosotros preferimos tender puentes y no muros. Y eso es lo que nosotros buscamos siempre. Parte de la información que se dio esta mañana, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Hazel Zamora. Seguimos al pendiente, que tengan buen día. Buen día también para ti. Sí, parte de la información que se presentó esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, comentó, por ejemplo, que se han llevado a cabo hasta el momento, del 20 de enero de 2025 al 24 de marzo de 2026, es decir, hasta ayer, se han llevado a cabo 12,866 visitas a centros de detención. Hablamos de un promedio de 30 por día para revisar que las condiciones en las cuales se encuentren los mexicanos que hayan sido detenidos por agentes de ICE y estén en proceso de deportación o de enfrentar algún otro proceso legal. Han llevado a cabo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores 20,908 asesorías legales y 152,625 casos recibieron asistencia o protección consular en procesos de repatriación. Hablaríamos de por lo menos estas 152,000 personas que han sido repatriadas, han sido enviadas a México. Es la información que se presentó esta mañana. También se dio a conocer los lugares en los cuales han muerto los mexicanos en custodia de ICE o en operativos migratorios desde que empezó el gobierno de Donald Trump. 4 mexicanos han muerto en centros de detención de ICE en California, 3 en Georgia, 2 en Arizona, 1 en Texas, otro en Florida, 1 en Missouri y 1 más en Illinois, ahí en al norte de Estados Unidos. De las causas del fallecimiento son 6 por complicaciones médicas, 4 por presunto suicidio, 2 en operativos. Recuerda usted el primer caso que se presentó en una redada en un campo agrícola, un mexicano que cayó del techo de una construcción a donde se había subido para escapar de ICE, pues perdió la vida en esta caída, y 1 más en un tiroteo cuando hubo un ataque de un estadounidense en contra de elementos de ICE a un centro de detención migratoria. Varios resultaron heridos y un mexicano perdió la vida en este ataque armado. Y es básicamente la información hasta el momento y lo que da a conocer la Cancillería de nuestro país. Las redadas continúan, las operaciones de ICE también siguen. El gobierno de México ha emitido 14 comunicaciones diplomáticas con relación a todos estos casos que le hemos presentado, las personas detenidas y los que han fallecido en manos de ICE. Hay 12 respuestas recibidas y se ha informado de la apertura de investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, es decir, los asuntos internos. No se tiene claro si después de estas quejas hay alguna investigación en tribunales para la sanción correspondiente por la muerte de mexicanos en custodia de ICE, donde se supone que debían estar protegidos. Salió de Tapachula una nueva caravana de migrantes. Seguimos en temas de migración. Del norte de México nos vamos hacia la región del sur. Esta madrugada salió una caravana de personas migrantes integrada por cerca de entre 400 y 500 personas. Este grupo se hace llamar Génesis. Salió de Tapachula, en el estado de Chiapas, rumbo a Ciudad de México para, con el argumento, dicen, de pedir asilo o apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la capital del país. Hay que recordar que Tapachula tiene una oficina de la Comar y en Chiapas hay esta y otra oficina, así es que si se trata de eso, pues tendrían dónde hacerlo por allá. El caso está en que ya están en
en camino. Abye Vargas nos cuenta los detalles de esta nueva caravana de personas migrantes. Una nueva caravana integrada por alrededor de 500 migrantes autodenominada Génesis salió anoche de Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, con el fin de llegar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y acreditar su estancia legal en el país. La caravana, que incluye principalmente personas originarias de Haití, Cuba y Venezuela, está compuesta por mujeres, hombres, niñas, niños y hasta por familias completas. Esta caravana, que es la primera del año, partió de Tapachula luego de que decenas de migrantes no recibieran noticias sobre el proceso del trámite para regularizar su estancia legal en el país por parte de la Comar. El grupo se traslada por la carretera costera de Chiapas y asegura que no aceptará negociaciones con autoridades de migración de México, pues su intención es llegar a la capital, como lo hizo el año pasado una de las 6 caravanas que logró arribar a la capital mexicana. Algunos extranjeros aseguran que llevan 18 meses en espera de la respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o información del Instituto Nacional de Migración y señalan que es insostenible quedarse en Tapachula debido a la falta de oportunidad de empleo y a la cantidad de migrantes que han llegado al municipio chiapaneco. De acuerdo con cifras de organizaciones de la sociedad civil, en Tapachula hay alrededor de 75,000 migrantes varados, los cuales han llegado a ese punto tratando de alcanzar el llamado sueño americano y otros tras ser deportados de Estados Unidos. Para Imer Noticias, Abye Vargas. Ahí la información de esta caravana que partió de Tapachula esta madrugada. En la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló a pregunta de compañeros periodistas sobre este tema. Dijo que hay un trabajo permanente de las autoridades migratorias de nuestro país para ayudar a estas y otras personas que pues pretenden cruzar el país o que se quieren quedar en México. Vamos a escucharla. En el caso de todas las caravanas donde desde que llegamos al gobierno, todas se quedan en el sur del país y se les ofrece incluso la repatriación y muchos de ellos la aceptan y en todo caso si no, pues se ve su situación migratoria y después de un tiempo si se quedan en México, pues la posibilidad de que puedan trabajar en el sur del país. Recuerde que el gobierno de México ha establecido desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador varios programas de ayuda y de empleo para personas migrantes que deseen quedarse en México después de que se cerró la frontera con Estados Unidos, particularmente en este segundo mandato de Donald Trump. Hay también algunos organismos empresariales que ofrecen programas de empleo a las personas migrantes y además de que existe siempre la posibilidad de permanecer en México siempre y cuando se cumplan con los requisitos de orden administrativo. En México y en el mundo entero no debería ser, pero en México mucho menos. La migración no es un delito. Lo que sucede es una cuestión administrativa que existe aquí y en China, en todas partes. Se tiene que registrar la entrada de las personas extranjeras pues como un requisito para permanecer en un territorio ajeno. En México es uno de los países de paso más importantes en el mundo en materia migratoria. Se calculaba todavía hasta antes del periodo de Donald Trump, este segundo mandato, unas entre 300,000 y 400,000 personas que ingresaban irregularmente a nuestro país por la frontera sur cada año. Esta cantidad se ha reducido por la certeza de que difícilmente podrán llegar a Estados Unidos y permanecer allá. Donald Trump ha ordenado cancelar prácticamente la posibilidad de solicitar asilo humanitario en ese país, que era una de las formas más socorridas para quedarse en Estados Unidos. Pero la caravana, como le decía, partió esta madrugada. Salieron de Tapachula, algunos con aplausos, otros pues con gritos y la mayoría con mucha alegría de empezar este camino por las carreteras de Chiapas. Así se vivió la salida de esta caravana Génesis desde Tapachula. En su mayor parte quienes salieron de Tapachula con rumbo hacia el norte son de origen haitiano, como acabamos de escuchar en este video que grabó el equipo de TV Migrante y que ha compartido
a todos los medios públicos del Estado mexicano. En El Acento, tu punto de referencia, nos enlazamos hasta Tapachula con nuestro colega periodista César Solís. César, gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buena tarde. Un saludo para ti y para todo el auditorio de Imer Noticias. Muchas gracias por este enlace. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la caravana? ¿Salió ya de Tapachula? ¿Se tiene idea de dónde se encuentran en este momento, César? Sí, fíjate que se tiene el conocimiento que está en el municipio de Huixtla. A diferencia de esta caravana, la primera de este 2026, comentarte que todavía no han recibido alguna atención de autoridades migratorias. El año pasado fueron 5 aproximadamente seis caravanas las que salieron de Tapachula. En su mayoría estas fueron disueltas de Huixtla hacia Mapastepec, en la costa de Chiapas, por las autoridades migratorias. Llegaron algunos acuerdos, ya no se les permitió llegar más adelante y pues bueno, retrocedieron algunos hacia Tapachula a la espera de poder continuar con algunos trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Lamentablemente hoy estos trámites son tardados. Aquí avanzan, y te lo digo así, a decir de los migrantes, avanzan quienes pagan más por que les hagan los documentos, les agilicen entrevistas. Se ha evidenciado mucha corrupción y son los propios migrantes que están cansados de todo ello, la falta de oportunidades de trabajo, y esta situación pues los ha orillado a tener que salir en caravana hacia el centro del país. En esta ocasión un promedio de 500 migrantes, como bien lo narrabas al inicio. En su mayoría pues son haitianos los que caminan en esta nueva caravana. César, ¿hay alguna organización que les esté acompañando o que haya participado en la organización de la caravana? Fíjate que no se detectó en esta ocasión, como lo hacía antes, el Centro de Dignificación Humana a cargo del activista Villagrán. En esta ocasión no, en esta ocasión pues van solos en esta caravana que han denominado Génesis 2026, y pues platicamos con un venezolano de nombre Luis, quien pues nos comenta que el trato que las autoridades le dan a los migrantes, a quienes no se les respetan sus derechos humanos y los obligan a permanecer en la opresión al negarles el refugio o documentos que les permita seguir su camino sin complicaciones. Fíjate que llama la atención que la gran mayoría hoy pide pues quedarse en México, ven mayores oportunidades en este país derivado de la situación por la que se encuentra la política migratoria de los Estados Unidos, y ven pues complicado hoy el poder ingresar a ese país. Toda esta gente pues hoy reclama que necesitan ser atendidos, necesitan que les den la oportunidad de quedarse en este país, que el sueño americano ya no es una opción ante las políticas emprendidas por Donald Trump, por lo que ahora la intención pues es o llegar a la Ciudad de México o a alguna entidad de este país, Alberto. Ahora bien, esta caravana está integrada, según los datos que nos han proporcionado, por unas entre 400 y 500 personas. Pero yo quisiera saber si quedaron migrantes. Seguramente sí. Sobre todo tener claro, César Solís, periodista en Tapachula, Chiapas, qué tan alto es ahora o ha sido este año el flujo de personas migrantes. Hubo en algún tiempo en que eran miles los que estaban ahí, no sé cómo esté ahora. Alberto, fíjate que ha disminuido.
la presencia de migrantes realmente ha disminuido en las carreteras de la frontera de Guatemala hacia Tapachula. Comúnmente veíamos quienes nos trasladamos y cubrimos algún evento noticioso, que la gente venía caminando, los migrantes caminaban para llegar a Tapachula. Esto ya no se ve. Los puntos importantes, el centro de Tapachula, el Parque Miguel Hidalgo, hoy caminas por el parque y sí ves migrantes esperanzados por los trámites, migrantes que se están refrescando, pero ya no la cantidad que en años pasados acostumbrábamos a ver. En algunos otros lugares los migrantes pernoctaban, dormían, prácticamente vivían ahí en un parque bicentenario conocido. Ya no, acampaban a las orillas de algunos parques como el parque Los Cerritos, que se ubica al sur de Tapachula. Ahí mantenían casas de campañas improvisadas. Ya no hay nada de ello. La presencia es menor. Hoy son solo aquellos que mantienen trámites ante la Comar u el Instituto Nacional de Migración. Pues es un dato también importante para tener claro que pues esta caravana no necesariamente tendría que dar paso a otras, dado que la cantidad de personas migrantes, como lo mencionas, César, no es tan significativa como en otros momentos. Efectivamente, considero es un tema de desesperación de los migrantes, un tema que pues, los orilla a buscar esta alternativa. Desconocemos qué tan viable sea hoy con todas estas políticas migratorias, pero bueno, ellos dicen que no les queda más que hacer esto como una medida de presión a la autoridad. Estaremos entonces, César Solís, si nos lo permites, en comunicación constante para conocer el desarrollo de esta movilización que ha empezado esta madrugada. Por lo pronto te agradezco el enlace hasta Ciudad de México, César. Es un gusto y estamos pendientes, Alberto. Un abrazo. Abrazo también para ti y todas las personas que nos escuchan en el sur del país, en Tapachula, Chiapas, en Comitán de Domínguez, en Tuxtla Gutiérrez. También nos escuchan en Oaxaca, en toda la República Mexicana, como le mencionaba. Y sí, el Parque Bicentenario está frente al ayuntamiento. Es el parque central, es como el Zócalo de Tapachula. Y es ahí el sitio de reunión de las personas migrantes, no solo desde ahora, ni tampoco de los últimos años, tiene décadas, porque Tapachula es una zona, y toda la región del sur de la frontera con Guatemala, es una zona de intensa movilización de personas que provienen de Centroamérica, particularmente de Guatemala, que es también parte de la tradición en esa zona, que pues cruzan la frontera mexicana para ir a trabajar. Algunos van y vienen, otros se quedan algunos días y regresan. Si usted se acerca, no está el río en Tapachula, sino está más hacia el sur. Se acerca usted a la frontera, pues ahí va a ver un movimiento permanente, constante, sobre todo cuando el flujo del río está pues bajo, de personas que cruzan en balsas. Y no solamente cruzan las personas, cruzan toneladas de mercancías todos los días. A veces es más rápido, de hecho, cruzar por el río que pues por el puente. Aunque no tenga ningún problema migratorio, es más rápido hacerlo por el río. Y también, por supuesto, por hacerlo ya de manera de costumbre, ¿no? Hay un servicio, inclusive como si fuera un servicio de camiones. Hay servicios de balseros que le ayudan a cruzar de un lado a otro en el río de entre Guatemala y México. Entonces es algo que es muy, muy común, forma parte de la vida de esta región conocida como el Soconusco. Por lo pronto, con respecto a este tema, esta caravana, la presidenta Sheinbaum mencionó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional trabajan en la seguridad de las personas migrantes. Esto a propósito de ¿qué? De el hallazgo de 229 personas migrantes que se encontraban en la caja de un tráiler en Veracruz.
estas personas fueron abandonadas por el chofer que las conducía. Hay investigaciones sobre este tema para saber, pues, cómo es que estaban en un tráiler, por qué las abandonaron y cómo entraron a México. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Y en el caso del tractocamión donde venían migrantes en Veracruz, pues fue gracias a las revisiones que se están haciendo que se encontró. Hay detención y estamos fortaleciendo pues todo el trabajo para evitar cualquier maltrato a migrantes en México. Es la información. Se sabe hasta el momento que son 229 migrantes y todo empezó el lunes 23, el lunes pasado, cuando se encontraron a estas personas en un tráiler doble remolque. Estaban en Jalapa, Veracruz. Hay 17 personas menores de edad, algunos tienen deshidratación, vienen de Haití, Cuba y Venezuela. Se encuentran en la estación migratoria de Acayucan. En el acento, tu punto de referencia, nos enlazamos ahora a Jalapa, Veracruz, con nuestra colega periodista Perla Sandoval de ABC Noticias. Perla, gracias por esta comunicación. Te saluda Alberto Nájar. Buenas tardes. Alberto, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Pues efectivamente, el lunes pasado se registró esta situación con 229 migrantes que fueron identificados primero al interior de una caja de tráiler que viajaba en la zona de Puente Nacional. Aparentemente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detectaron la presencia de esta unidad que contaba con reporte de robo. A raíz de ello, la unidad fue detenida, fue trasladada hacia la zona de Jalapa y fue ahí cuando llegaron a un corralón ubicado en la colonia Revolución, que es una colonia pues de la periferia de la ciudad, cuando se dieron cuenta que al interior de este tráiler pues había 229 migrantes, entre ellos, déjame comentarte, 17 menores de edad no acompañados y 16 personas que fueron integradas en 6 núcleos familiares. Hay que decir este tema importante: una vez que se detectó la presencia de estas personas, llegó personal de varias dependencias, entre ellas el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, también para la atención de los niños, niñas y adolescentes, el sistema CIPINA, también estaba presencia evidentemente de la Dirección de Política Regional, de la Dirección de Atención a Migrantes, y ahí empezaron los operativos para atender a estas personas que principalmente provienen de Guatemala. Algunas de ellas presentaron condiciones de salud, sobre todo con signos de deshidratación, así como tú comentas, Alberto, pero un dato interesante que se dio a conocer a raíz de esta situación es que la mayoría reportó haber sido inyectados con alguna clase de sustancia para evitar que tuvieran ganas de miccionar, esto es de orinar durante su trayecto. Ya llevaban 11 horas trasladándose, esperaban llegar evidentemente hacia la parte norte del país en esta búsqueda de llegar hacia Estados Unidos. A partir de ayer estuvieron ya en tránsito ahora hacia una estación migratoria en el sur de la entidad veracruzana, me refiero a la estación ubicada en Acayucan, y también hay que decirlo, hasta donde tenemos conocimiento, estos menores de edad y estas 16 personas que están integradas en 6 familias se quedaron en una ubicación resguardada aquí en la capital del estado, en tanto se define su situación migratoria, pero bueno, afortunadamente la mayoría de ellos, a pesar de tener signos de deshidratación, Alberto, pues estaban en buen estado de salud, por supuesto cansados, pero recibieron la atención y esto es lo que sabemos de los 229 migrantes. También hay que comentarlo, sería una de las mayores identificaciones o hallazgos que se hacen en lo que va del año en el estado de Veracruz. Perla, ¿se sabe qué pasó con el chofer que llevaba a estas personas migrantes? Sí, fue detenido en el momento primero porque la unidad que manejaba contaba con reporte de robo y posteriormente, cuando las autoridades se dan cuenta de la presencia de estos migrantes, bueno, pues también ya fue detenido, será presentado evidentemente ante las autoridades y todavía faltará pues determinar su responsabilidad en esta situación del traslado irregular de los migrantes, pero sí te puedo confirmar que el conductor fue detenido. Y ahora bien, ¿ha sido frecuente el paso de personas migrantes? Este hallazgo me dices que es el más importante en lo que va del año. ¿Ha habido otros, Perla?
Fíjate que justamente estábamos revisando un poco las estadísticas del paso de migrantes y sobre todo la identificación de algunos que se encuentran en situación irregular. Tan solo en enero, datos de este boletín mensual de estadísticas migratorias que elabora la Secretaría de Gobernación indican que en el estado de Veracruz solo habían sido identificadas 27 personas. Es decir, este hallazgo evidentemente va a elevar las cifras y yo me atrevo a decir que el estado de Veracruz a partir de febrero, de marzo, ya va a estar ubicado entre por lo menos las 5 entidades con mayor número de migrantes detectados. Esto nos ubicaría por debajo, por ejemplo, de Chiapas, pero por arriba de Tabasco e incluso otras entidades, otros puntos de la República Mexicana como Ciudad de México y Baja California. Estos son datos que acabamos de sacar hace unos instantes, insisto, del Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación para el caso del estado de Veracruz. Pues sí, la verdad es que la ruta migratoria se mantiene y Veracruz es uno de los sitios de mayor cruce de personas migrantes que vienen del sur. Por lo pronto, Perla Sandoval, periodista, colega de ABC Noticias, muchas gracias por este enlace hasta Ciudad de México. Al contrario, Alberto, estamos pendientes y si hubiera mayor información, por supuesto, se los haremos saber. Muchas gracias y sigamos en contacto. Que tengas buen día. Igualmente a ti, Alberto, y a todo tu auditorio. Muy buena tarde. Buena tarde. Nuestra colega Perla Sandoval de ABC Noticias en Jalapa, Veracruz, estos 229 migrantes localizados en un tráiler. Qué bueno que nos hizo la puntualización. Teníamos el dato de que habían sido abandonados, ¿no? Viajaban en este tráiler. La policía se dio cuenta que tenía reporte de robo. Lo detienen, se lo llevan al corralón y ahí escuchan algo raro y se dan cuenta que llevaba migrantes, personas migrantes, 229 prácticamente hacinadas en este tráiler de doble caja, y esta crueldad con la que son tratadas estas personas. Les pusieron algo para que no tuvieran necesidad de ir al baño. Básicamente esto afecta la condición de salud física, pero también mental. Imagínense estar encerrados horas y horas en un tráiler. Habrá que ver si tenía o no refrigeración o si tenía ventilación, porque las temperaturas en esa zona, en Jalapa no tanto, pero sí por las otras regiones donde pasaron, por ejemplo en Acayucan, que tuvo que haber cruzado el tráiler por ahí cerca, sí, el calor sí está realmente fuertecito. Pero bueno, ahí está el dato. Las personas afortunadamente se encuentran bien de salud, algunas un poco deshidratadas, pero no pasa de allí. México mantiene apoyo a Bachelet para dirigir la ONU. Vamos a cambiar de tema. José Antonio Kast es el presidente de Chile. Este personaje tiene filiación ultraderechista. Su propia familia formó parte del Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. José Antonio Kast es un admirador de Augusto Pinochet, este sanguinario sujeto que encabezó un golpe de Estado en 1973 y que causó la muerte a miles de personas y el exilio forzado de otras miles y la desaparición también de miles de personas en Chile. Bueno, ese es el personaje al cual admira José Antonio Kast. Ahora es el presidente de Chile por voluntad de la mayoría de los chilenos. Es su decisión. Y entre los primeros acuerdos que ha tomado Kast se encuentra canceló el apoyo que había formulado Gabriel Boric, el anterior presidente de Chile, a Michelle Bachelet. Ella misma fue presidenta de ese país. Este apoyo era, junto con México y Brasil, para ocupar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Bachelet dijo que José Antonio Kast dijo que siempre no. Vamos a escuchar a Ana María Muñoz que nos cuenta los detalles. El nuevo gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, retiró el pasado martes 24 de marzo el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, postulada en febrero por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, en conjunto con México y Brasil. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno argumentó que el contexto de la elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen el proceso hacen inviable la candidatura de Bachelet
y el eventual éxito de su postulación. Como consecuencia de esta decisión, la Cancillería chilena y las embajadas que la representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de la candidatura de la expresidenta. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores también anunció que, en consideración a la trayectoria de Bachelet, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato. Cabe recordar que desde su campaña electoral, José Antonio Kast ya había dejado entrever que no apoyaba la candidatura de la expresidenta de Chile porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se oponía. Afirmó que promover una candidatura inviable representaría un costo importante en términos diplomáticos y de recursos para Chile. Además, el ahora sector oficialista criticó que la postulación no fue consensuada con ellos cuando eran oposición, al calificarla como una decisión ideológica del gobierno de Gabriel Boric y no como una estrategia nacional unificada. Pese a no contar con el apoyo de Chile, la expresidenta Michelle Bachelet todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de México y Brasil. Cabe mencionar que en 80 años, ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General de la ONU. Según reglas no escritas, el cargo se va turnando entre regiones. En esta ocasión le tocaría a América Latina, y hay consenso en que debería ser mujer quien ocupe el puesto. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Ahí pues este dato, esta información, José Antonio Kast retira el apoyo de su gobierno a Michelle Bachelet. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum habló esta mañana en Palacio Nacional a pregunta de compañeras periodistas. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país, se puede hacer y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en 2 ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues, de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo. Lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntaron también por qué no había sido considerada Alicia Bárcena. Ella es actualmente la secretaria de Medio Ambiente, fue canciller del gobierno de México. Ella también participó en organismos internacionales, en la OEA, tiene una amplia experiencia diplomática y conoce muy bien la Organización de Naciones Unidas y en algún momento el año pasado se le llegó a mencionar como una candidata a la Secretaría General de la ONU. Esto fue lo que respondió la presidenta Sheinbaum. Alicia puede ser la mejor secretaria también de Naciones Unidas, eso es lo primero. Es una mujer extraordinaria, con mucho conocimiento, hiperactiva, con muchos principios. Con ella misma lo platicamos, que era lo mejor en ese momento, si apoyar a Michelle Bachelet o promoverla a ella. Y ella también dijo, no, mejor vamos a promover a Bachelet. Ella tiene el apoyo en ese momento de Boric, el presidente Boric, de Brasil y algunos otros países también ya lo tenía. Entonces ella misma, Alicia, dijo vamos a apoyar a Bachelet. El acento a su lado. Estamos realmente felices en todo el Instituto Mexicano de la Radio porque Azul Alzaga se ha conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Hola, Alberto, muy feliz de estarte saludando y de saludar a toda la audiencia del IMER. Hace mucho que no platicábamos. Pero nunca es tarde, qué bueno que andas por acá. ¿Cómo viste esta semana, Azul, el tema de la iniciativa para establecer como un delito grave hasta 70 años de cárcel los feminicidios, pero sobre todo lo que hay alrededor, la construcción de un sistema de protección a las mujeres, a las niñas, niños y niñas, y una sanción también más fuerte para los perpetradores? ¿Qué piensas, Azul? Fíjate que me parece importante el tema de, o sea, desde simbólico y hasta en términos de sanción, de justicia, pues, el tema de las penas más elevadas, más correspondientes, digamos, con la dimensión también del crimen. Pero me parece mucho más importante también, Alberto, la verdad, esta forma en la que están
planteando que ahora se va a organizar todo el andamiaje institucional desde la Fiscalía de la Federación, pero también en coordinación con las fiscalías locales, y eso tiene que pasar por los congresos estatales. Digamos, tiene que haber todo un trabajo consensuado y muy bien coordinado para hacer una serie de protocolos, una sola ley, que todos sigan la misma norma, el mismo criterio, y que no entonces tengamos esto de que en una ciudad se investiga el tema del feminicidio de una manera, en otro se investiga de otra, en otro no está ni siquiera tipificado, en fin, cosas que nos han llevado a normalmente, o sea, porque parecería que investigar con protocolo de feminicidio es una cosa así de, pues es que esto de la perspectiva de género, ¿qué es eso? O por qué es importante, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, tienes muchas mujeres que sus asesinatos se tipifican como homicidios, pero la verdad de las cosas es que si no se le pone contexto a eso, entonces hay mucha probabilidad de que se genere impunidad. Uno, porque o sea, si vemos las cifras es brutal de la cantidad de muertes violentas de mujeres. eh, Hay una cantidad muy grande de esas, una proporción muy grande que se plantea como si hubiera sido un suicidio. Otra muy grande que son homicidios, otra accidentes. Y la verdad de las cosas es que el problema de fondo es que se investigan con diferentes criterios, también con muchos sesgos. Entonces, lo que tiene que hacerse ahora es ese trabajo, y por eso me da gusto y me parece a mí muy relevante que se esté planteando esto. Va a ser un reto enorme, enorme, porque evidentemente las fiscalías tienen distintas condiciones de trabajo y se van a tener que estandarizar muchísimas cosas, desde las condiciones de infraestructura con la que se puede trabajar, hasta la sensibilización, hasta la capacitación, hasta la fuerza de trabajo que vas a tener que tener en las fiscalías para que todos tengan una misma mirada en todos los estados. Y entonces que no llegues haciendo una denuncia, inmediatamente te digan, no, pues es que fue un suicidio, no, pues es que se murió por broncoaspiración, esa es una experiencia que ya tuvimos. La diferencia tan brutal, y este es el gran ejemplo, ¿no? Que se dio en la mirada de la Fiscalía de la Ciudad de México con el caso Ariadna Fernanda y la que se dio, y la forma en que se investigó, y la que se dio en Morelos con Uriel Carmona. Claro, ahí también estamos hablando de temas de corrupción y todo, pero es que a todo eso hay que entrarle justamente, porque es corrupción, porque es sesgo, porque es diferencia de criterios, y creo que el hecho de que se plantee ahí, digamos, el nudo que se tiene que destrabar para empezar a hacer que las fiscalías funcionen como deben de funcionar para atender este gravísimo problema que tenemos no solamente en México, pero pues también en México, pues me parece muy importante. Sí, exactamente. Es la tarea en este sentido y también en otros, porque hay una gran diferencia en la forma como se ve la violencia en contra de las mujeres, por ejemplo, en Ciudad de México, como se planteó en su momento en Morelos, pero sobre todo también en lugares que son de una sociedad y un gobierno muy conservador. No hay que olvidar, Azul Sí. Alzaga, que hay varios casos, decenas de casos de mujeres que están encarceladas porque su cuerpo no aceptó un embarazo y fueron acusadas de asesinato, por ejemplo, y esto te demuestra justamente la forma en la cual se conceptualiza la violencia hacia las mujeres. Ahí también hay una gran tarea, creo, Azul. No, sí, por eso te digo que el trabajo que hay que hacer ahí es monumental, porque tienes realidades muy distintas en distintos estados que, digamos, se arrastran hasta lo institucional, ¿no? O sea, si hay racismo, ahí se va a ver en las instituciones. Si hay discriminación de género, se va a ver en las instituciones. Entonces, tienes que hacer un trabajo que sí vaya un poquito liderado, pero que también vaya en horizontal y tienes que poder llegar a acuerdos. Y digamos que esta transformación de las conciencias se tiene que dar a través, a nivel institucional, pues ahora sí que en todo el país, y no va a ser una tarea fácil. Ahora, me parece justo muy importante
que esto se esté coordinando, se esté liderando, digamos, más allá de la aprobación de la ley, porque el gran reto en realidad va a ser la instrumentación de esta, por la Fiscalía General de la República, que hoy está encabezada por una Ernestina Godoy, que ya llevó toda esta experiencia a su cargo en la Ciudad de México con resultados que han sido muy importantes para la ciudad, ¿no? O sea, para las mujeres de la ciudad. Entonces, digamos, teniendo eso por delante, pues creo que se puede echar mano, digamos, de esas experiencias, también evidentemente tomando en cuenta los diferentes escenarios que se dan en los distintos estados. O sea, te digo, esto no va a ser magia, no hay varitas mágicas y no va a ser de un día para el otro, pero lo que sí es muy importante es que se esté poniendo sobre la mesa la importancia y se esté haciendo lo que se debe para entrarle a este proceso. Y una parte que me llamó la atención y creo que es fundamental, quisiera también conocer tu análisis, Azul Alzaga, porque esta ley se refiere específicamente a una parte de la que de pronto poco se toca o se ha querido abordar, que es la revictimización de las mujeres que han sido atacadas, asesinadas, violentadas en los medios de comunicación. No hay que olvidar el caso de una chica que fue asesinada de una forma fuerte, brutal, en Ciudad de México, y un periódico, La Prensa, que hay que decirlo, que forma parte de la Organización Editorial Mexicana, publicó las fotografías del cuerpo de la víctima, y a partir de ahí surgió una movilización importante que de alguna u otra manera tendría que ver con lo que ahora se ha presentado. También los medios de comunicación tienen mucha tarea en ese sentido, particularmente los comerciales, Azul. No, muchísima responsabilidad y mucha tarea que hacer, y hay toda una cultura que cambiar ahí, que también tiene que ver con un morbo que está dirigido, a las mujeres, ¿no? O sea, pero también está relacionado con la muerte y, digamos, en todo eso los medios de comunicación tienen mucho que hacer, pero también las autoridades, porque ya hay una ley que justamente prohíbe todo eso. Entonces, eso hay que supervisarlo y hay que obligar a rendir cuentas sobre situaciones en donde no están cumpliendo la parte que les toca a los medios de comunicación. Y la otra es también, pues, o sea, ¿qué pasa con imágenes y con todo esto que de pronto también se filtran de las propias fiscalías? Digamos, ahí tienes como muchas lagunitas que tienes que cubrir justamente desde la perspectiva de, a ver, nuestra mirada ahora es esta, y si el principio y la prioridad es la protección de las mujeres o de las víctimas en general, entonces tenemos que poner en marcha acciones para que justamente no se den todas estas circunstancias, ¿no? Digo, porque incentivos para no hacerlo, más allá de la propia moral, la ética y eso, pues luego no hay, porque sabemos que en medios de comunicación, sobre todo los corporativos, y más bien los corporativos, pues lo que gana es pues el rating, la ganancia, ¿no? Y eso es con más vistas y eso es entonces a través de la venta de cosas que muchas veces son o alarmistas o violentadoras, ¿no? O sea, porque sí lo hemos visto. Y ahí hay otra parte, Alberto, que me parece a mí muy importante y que también se está abordando, pero hay que ver cómo aterriza, que tiene que ver con pues una transformación cultural que es también transversal a toda la sociedad, porque ¿por qué consumimos eso, sabes? Eso no tendría que pasar. La propia sociedad tendría que sancionar que ese tipo de cosas estén en pantalla, que ese medio de comunicación haga eso. Entonces, hay una labor del gobierno, hay una labor de los medios de comunicación y hay una labor también muy importante que hacer por parte de la sociedad. Y ese es el círculo que tendría que conseguirse en algún momento. Pero por lo pronto, Azul Alzaga, muchas gracias. Te agradezco esta comunicación y estas reflexiones que nos aportas a la audiencia también de Inver Noticias. Te mando un abrazo muy fuerte, querido Alberto. Otro abrazo fuerte a tu audiencia. Que tengas una buena tarde, Azul. Abrazo de vuelta. Igualmente, bye. Bye. Es nuestra colega Azul Alzaga y estas reflexiones, Azul Alzaga, la conductora del noticiario Punto de Referencia, el noticiario estelar de la televisión pública de nuestro país. Lo conduce ahora acompañada de nuestra querida Luisa Iglesias. Usted la recuerda, ella es de casa. Ella ha participado mucho tiempo en el Instituto Mexicano
de la radio. De hecho, a mí me tocó acompañarla una semana cuando yo me incorporé a este gran equipo que es Imer Noticias en 2022, en octubre de 2022. Ya ha pasado algún tiempecito. Y estas reflexiones sobre esta ley general para prevenir y combatir el delito de feminicidio en México. Al final del día es necesario recordar la importancia de combatir la violencia de género, la violencia hacia las mujeres en todas sus formas. Esa es la tesis central del Sistema Nacional de Noticiarios, que hacemos lo que nos toca, nuestras tareas como medios de comunicación y doblemente como medios públicos. La violencia de género se manifiesta en esto que acabamos de conversar, que es su expresión más cruel, más dura, la expresión final de una violencia que se empieza por casos como, por ejemplo, el no reconocimiento de la capacidad de las mujeres para realizar casi siempre mejor todas las tareas que los hombres, o utilizar a las mujeres como una moneda de cambio, a veces criminal y también de cambio político, como fue el caso de lo que sucedió con la decisión de José Antonio Kast de retirar el apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet como probable secretaria general de la Organización de Naciones Unidas. Hay varias interpretaciones. Una de ellas es una venganza política, pues no quiere combatir todo lo que hizo su antecesor Gabriel Boric, es una lectura. Otra también que se trata de un asunto de dar un paso adelante a la imposición de este modelo supremacista, antiderechos, de provocación extrema de la violencia, que es la que abandera José Antonio Kast. No hay que olvidar que es un admirador del dictador Augusto Pinochet y de Adolf Hitler también. Él promueve ese tipo de gobiernos y de circunstancias, racismo, por ejemplo, a nivel extremo, y también porque está también presente en el propio cariz y la ideología que abraza José Antonio Kast, es decir, la ultraderecha, que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet porque ella es mujer, No olvide, los ultraderechistas son misóginos, son los principales violentadores a nivel político de las mujeres y son promotores de una agenda antiderechos. No reconocen a las mujeres como seres humanos y no reconocen su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es eso también en el fondo, en lo que hay en la decisión de Kast de no apoyar a Michelet para que ocupe la Secretaría General de un organismo que está en decadencia y que necesita renovarse, y qué mejor que una persona, una mujer como Michelle Bachelet, chilena. Ella es de origen chileno, fue presidenta de ese país. Chile es mucho más grande que los ultraderechistas, los nazis como José Antonio Kast, y por eso los recordamos también en sus expresiones musicales, como esta que escuchamos a continuación. Con una lágrima de fe sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Escríbenos, manda un WhatsApp al
55 66 31 24 27. Seguimos en El Acento, tu punto de referencia. Y sí, nos puede enviar WhatsApp al 5566 31 24 27. Lo repito, 5566 31 24 27. Nos puede escribir a @imer_noticias en X y Threads, hilos, o bien a Imer Noticias en Instagram y en Facebook. Estamos a la espera de todas sus comunicaciones. A Trump no lo quieren ni en su barrio. Pues no, ¿quién lo va a querer? ¿Usted querría a Donald Trump como vecino? Digo, sí está medio complicado tener a un personaje de estas características. Hay algunos temas que han ya empezado a cobrar más vigencia y que en el primer periodo de mandato de Donald Trump estaban ahí presentes. Pero ahora, un año después de iniciar su nuevo gobierno, ya no son pocos, son bastantitos los que empiezan a cuestionar si Donald Trump está bien de sus cabales, si anda bien en sus capacidades mentales, porque tiene algunos rasgos ya medio extraños. Criticaba mucho Trump a Joe Biden, que ciertamente tenía un padecimiento de desorden mental que se notaba y que además lo confesaron en algún momento, pero pues ahora sí parece que cada vez más Donald Trump sí tiene necesidad de un apoyo, ni siquiera psicológico, tendría que ser de otra naturaleza. No son pocos los que dicen que se trata de un psicópata, pero mientras son peras o manzanas, lo cierto es que la popularidad de Donald Trump está cuesta abajo. Como le mencionábamos al inicio de este servicio informativo, una encuesta que elaboró la agencia de noticias Reuters en colaboración con la consultora Ipsos señala que el índice de aprobación de Trump se ubica en 36%. Es el más bajo desde el 20 de enero de 2025, cuando regresó a la Casa Blanca. Esto significa una caída de 11 puntos en comparación con lo que tuvo justamente en aquel momento. Bueno, es un poco más porque algunas encuestas ubicaban que Trump tenía entre 47 y 52% de respaldo, pero ahora ha caído a 36%, cayó 4 puntos. La semana pasada, de acuerdo con Reuters, tenía 40% y ahora tiene 36%. El deterioro en la popularidad de Donald Trump, dice Reuters, y lo dice también Ipsos, se debe al incremento en los precios de los combustibles en Estados Unidos por el conflicto armado que desató Trump en Medio Oriente. También se debe a la desaprobación por el ataque militar que acompaña con Israel en contra de Irán, y seguramente va a caer todavía más, a un nivel mayor, porque ha decidido enviar ya tropas. Ordenó el despliegue de al menos 2.500 paracaidistas de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos en territorio de Irán. Y ese es un tema que sí llega a los estadounidenses, sobre todo los del Partido Republicano, y que de hecho ya ha sido señalado como un elemento central de riesgo para Estados Unidos, porque lo que no se quiere es repetir el escenario 1 de Vietnam, que es la mayor derrota, la mayor humillación que ha tenido Estados Unidos en la historia reciente, y 2, no se quiere repetir la experiencia en Afganistán ni en Irak, que costó la vida a miles de soldados estadounidenses en una guerra que no les correspondía. Y este es un tema donde la popularidad de cualquier presidente se va para abajo, y es lo que advierten ya las encuestas como la de Reuters e Ipsos, que muestra claramente el descontento sobre este tema. Y la gestión de la economía, donde tiene una reprobación todavía mayor, tiene 29% de respaldo Donald Trump en este tema, el manejo de la economía. Es
algo que ya Joe Biden enfrentó en su momento y que fue una de las razones centrales de la derrota que sufrió en 2024, cuando el Partido Demócrata perdió la elección con Kamala Harris a la cabeza después de que sustituyó a Joe Biden, que pretendía reelegirse. Es pues parte de los resultados, la popularidad que tiene Donald Trump, que por cierto ya se nota a nivel nacional, sí, pero también empieza a reflejarse a nivel local. Hay hubo elecciones extraordinarias en Florida, y en esta elección el Congreso local resulta que pues el candidato del Partido Republicano que contendió por el área de Palm Springs en Florida, que es donde se encuentra justamente la mansión de Mar-a-Lago de Donald Trump junto con su campo de golf, pues perdió en contra de la demócrata Emily Gregory, que ganó las elecciones para la Cámara de Representantes local. Le ganó a John Maples, que era respaldado por Donald Trump. En algún momento, John Maples recibió el endorsement, como le llaman, el apoyo explícito del presidente Trump a su candidatura, y ni con eso logró derrotar a la demócrata Emily Gregory. ¿Cuál es la lectura política que se hace? Pues muy sencilla, muy a la mexicana. No lo quieren ni en su casa, ni en su barrio. Sus vecinos dijeron, no vamos a apoyar a por quien tú dices que tenemos que votar. Este escaño, este lugar estaba vacante, desde agosto pasado, cuando el también republicano Mike Caruso dejó el cargo para irse como secretario del condado de Palm Springs, ahí en ese lugar en donde se encuentra Mar-a-Lago, la mansión de Donald Trump. Ni modo, pues sí, no lo quieren ni en su casa. Y parte de las razones de la caída libre en la popularidad de Trump, como le mencionábamos, es del conflicto armado en Irán, que tiene cada vez más repercusiones fuera de Estados Unidos. Esta mañana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó la preocupación de Naciones Unidas por el incremento de la violencia en el conflicto en Medio Oriente. Advierte que esta guerra puede traer una reacción en cadena incontrolable y un impacto económico global devastador. Ya se empieza a notar en el precio de los hidrocarburos y también se empieza a notar en el incremento y la escasez que habrá a niveles críticos en algún momento, ya la próxima semana inclusive, según se ha señalado, de elementos químicos como el helio, que es el principal componente para enfriar las macrocomputadoras, que son la base para la inteligencia artificial y también la base para mantener en operación a lo que le llaman la nube, que son los enormes servidores, las enormes computadoras que están instaladas en varios lugares, algunos de ellos hasta secretos, inclusive en embarcaciones, en barcos que navegan permanentemente en aguas internacionales y que son el sustento de los grandes servicios de Internet, como es Google, por ejemplo, que tienen sus servidores, es decir, enormes computadoras a las que le llaman la nube en varios países. Y esto está en riesgo porque necesitan de una gran cantidad de agua para mantenerse en operación. Una computadora que se calienta se traba. Imagínese una hipercomputadora, sí necesita mucha agua, pero también helio. Y la principal reserva de helio en el mundo se encuentra en Qatar, que no puede mover este componente porque está bloqueado el estrecho de Hormuz por la escalada militar desatada por Donald Trump e Israel. Así que Antonio Guterres ha expresado la preocupación de la ONU por este conflicto y anunció el nombramiento de Jan Arnaut como su enviado personal a la zona para tratar de que termine la escalada de violencia. Según Antonio Guterres, según él,
la ONU está profundamente comprometida en terminar con este conflicto armado. Vamos a escucharlo. More than 3 weeks on, the war is out of control. Tras más de 3 semanas, la guerra está fuera de control. El conflicto ha superado límites que incluso los líderes consideraban inimaginables. El mundo enfrenta a una guerra a mayor escala, a una creciente ola de sufrimiento humano y a una profunda crisis económica mundial. Esto ha llegado demasiado lejos. Es hora de dejar de escalar el conflicto y empezar a avanzar por la vía diplomática, retomando el pleno respeto del derecho internacional. He mantenido un contacto estrecho con muchos representantes de la región y de todo el mundo, y están llevando a cabo numerosas iniciativas de diálogo y paz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió a los países involucrados en este conflicto, pues que hagan todo lo posible para terminar con el cierre del estrecho de Hormuz, que ha tenido consecuencias fuertes en los mercados financieros internacionales y particularmente en el comercio de hidrocarburos. Escuchemos. My message to the United States and Israel. Mi mensaje a Estados Unidos e Israel es que ya es hora de poner fin a la guerra, dado que el sufrimiento humano se agrava, las bajas civiles aumentan y el impacto económico mundial es cada vez más devastador. Y mi mensaje a Irán es que deje de atacar a sus vecinos que no participan en el conflicto. El Consejo de Seguridad ha condenado estos ataques y ha exigido su cese. Asimismo, ha reafirmado que deben respetarse los derechos y libertades de navegación en torno a rutas marítimas críticas, como lo es el estrecho de Hormuz. Por lo pronto, este mediodía, de hecho hace que será 2 horas y media, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció una conferencia de prensa donde aseguró que Estados Unidos sí tiene conversaciones con Irán, y una muestra de ello, según Karoline Leavitt, es la suspensión por ahora de los ataques militares en contra de la infraestructura energética de Irán. Dijo además Karoline Leavitt que si el gobierno de ese país no acepta que han sido derrotados militarmente y se niega a llegar a algún acuerdo, el gobierno de Estados Unidos va a intensificar de nuevo los ataques. Dice que según esto, de la más fuerte que nunca. Y dice además, le advierte a Irán que tiene que tener cuidado en su decisión porque puede costarle lo que puede representar un costo todavía mayor del que ya tienen. Vamos a escuchar a Karoline Leavitt en traducción de Noticias Telemundo. Después de la advertencia del presidente Trump en la tarde del sábado, está claro que Irán quiere conversar. El presidente Trump está dispuesto a escuchar. El presidente Trump anunció el lunes que Estados Unidos ha estado sosteniendo en los últimos 3 días conversaciones productivas, lo que llevó al presidente a darle instrucciones al Departamento de Guerra de posponer provisionalmente los planes de atacar infraestructura de energía. Los demás elementos del régimen iraní tienen otra oportunidad de cooperar con el presidente Trump, abandonando en forma permanente sus ambiciones bélico-nucleares y dejando de amenazar a Estados Unidos y a nuestros aliados. El presidente siempre prefiere la paz. No tiene que haber más muerte y destrucción. Karoline Leavitt dijo además que Estados Unidos ya está muy cerca de cumplir con los objetivos de la escalada militar a la que ha bautizado Donald Trump como Furia Épica. Escuchemos. Después de 3 semanas, es más que claro que la operación Furia Épica ha sido una gran victoria militar. Más de 9.000 objetivos han sido atacados hasta la fecha. Comparando con el comienzo de la operación, los ataques misilísticos de Irán se han reducido en casi 90%. Estados Unidos también está aniquilando la armada iraní. Hemos destruido más de 140 de sus unidades navales, incluyendo casi 50 unidades de colocación de minas. Es la mayor operación de su tipo en 3 semanas desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que señala la vocera de la Casa Blanca, quien por cierto dijo que la información que se publicó en varios medios internacionales, en el sentido de que se habría presentado una propuesta de 15 puntos a Irán por parte de Estados Unidos para terminar con este conflicto armado, tiene imprecisiones, es lo que dice Karoline Leavitt, quien sostiene que, según ellos, terminaron ya con el liderazgo, la armada, la fuerza aérea y las defensas antiaéreas de Irán en los ataques con la aviación estadounidense, lo cual suena un poco raro si tomamos en cuenta que pues apenas hace unas horas se lanzaron misiles por parte de Irán y le pusieron en aprietos, más bien horadaron por completo el llamado escudo de hierro
que presume tanto Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, y que según esto es la defensa antiaérea más sofisticada y eficiente del mundo, y a pesar de ello le siguen pegando los misiles lanzados por parte de Irán, quien por cierto dijo que ha establecido condiciones para un eventual alto al fuego en una respuesta distinta a lo que ha planteado Estados Unidos, y advierte que la defensa de Irán va a seguir hasta que se cumplan las siguientes condiciones: el cese de la agresión de Estados Unidos y de Israel, los asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas de ambos países, condiciones objetivas para garantizar que este conflicto armado no se repita, de la garantía del pago de daños y reparaciones que ha dejado estos ataques de Irán e Israel, y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Esta es información proporcionada a Press TV, de acuerdo con declaraciones de un alto funcionario de seguridad de ese país. Dijo que Irán va a terminar el conflicto armado en el momento en que decida soberanamente el gobierno de ese país. La oposición politiza revocación de mandato, advierte Sheinbaum. Es un cambio de tema, por supuesto. Regresamos a México porque está ya en el debate en el Senado de la República el dictamen del Plan B en materia electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara Alta, al Senado de la República. La presidenta Sheinbaum abordó el tema esta mañana en Palacio Nacional. Vamos a escucharla. Y es importante que haya una valoración de la ciudadanía del presidente de la República. ¿Es obligatorio para todos los presidentes? No. Está en la Constitución, pero tiene que solicitarse con un número determinado de firmas. No es obligatorio que todos los presidentes tengan que hacer revocación. Y nuestra propuesta, también pues por recursos y todo, es que todas las votaciones se hicieran en el 27, incluida la revocación. O que se pudiera hacer, ni siquiera que se haga, sino que se pudiera hacer. Pero bueno, ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es lo de reducir los privilegios y que la gente pueda tener recursos para agua potable, para drenaje, para pavimentación, para luminarias, para lo que deben destinarse la mayor parte de los recursos públicos. Es lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional. El debate está en pleno ya en el Senado de la República. Claudia Telles, cuéntanos qué pasa por allá. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. Las y los senadores, Alberto, fueron citados a sesión de pleno este miércoles para debatir el dictamen con reformas a la Constitución en materia electoral, aprobado ayer en comisiones. Las bancadas se han declarado listas para el debate que se prevé inicie a las 17:30 horas. El PT no ha señalado si mantiene o no su postura en contra de que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo en junio de 2027 de forma conjunta con la elección de diputaciones federales y locales, 17 gobernaturas y otros puestos de elección popular. En este escenario, el vicecoordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, Higinio Martínez, dijo que trabajan para que se aprueben sus términos. Sin embargo, el morenista admitió que se ha planteado la posibilidad de retirar lo relacionado o que no se apruebe lo relacionado a la revocación de mandato, con lo que el resto de temas seguiría adelante. Vamos a escuchar. ¿Qué estamos trabajando nosotros? Nuestro trabajo es que pase. Que el PT... es algo que se ha hablado, que se ha planteado, no sé si directamente por los por los dirigentes políticos, pero sí se ha planteado cuando menos en Esta mañana la presidenta. Por eso, si hay esa posibilidad, lo veremos en un poco tiempo. La verdad yo les diría, falta un poco tiempo de que hoy se va a discutir, sí. Legisladores del PAN confiaron que el artículo 35 no obtenga la mayoría calificada y quede fuera de la reforma constitucional, lo que dejaría, dijo el panista Marco Cortés, una reforma intrascendente. Vamos a escuchar.
realmente irrelevante. Solamente sería entonces limitar a 15 regidores que pudieran tener los cabildos, cosa que además estamos de acuerdo, o sea que no habría ninguna reforma trascendente electoral. Lo triste de esto es que están dejando fuera la sobrerepresentación y la participación del crimen cada vez más en los procesos electorales. Y el problema es que es mayo el último momento en la que pudiera haber una reforma electoral que impacte en el proceso 2027. En tanto que el priista Manuel Añorbe señaló por su parte que Morena busca que la presidenta participe en el próximo proceso electoral. Vamos a escuchar. Mira, no voy a entrar en juicios de valor, pero obviamente lo que todo el mundo está apuntando por parte de Morena es que la presidenta aparezca, les surja que aparezca en la boleta para esta elección concurrente. Imagínense, todavía van a estar los jueces, magistrados. Para que la reforma electoral sea aprobada en el Senado, en caso de que estén todos los legisladores, requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos. En este escenario, Morena y Verde reúnen 81, por lo que requieren de los 6 votos del PT para que continúe el proceso legislativo. En caso, Alberto, de que no se presenten los petistas, la mayoría calificada sería de 82 votos. Morena y Verde suman 81, requerirían uno más para que se pueda aprobar y enviar a la Cámara de los Diputados. PAN y PRI dijeron que están todos sus integrantes para participar en este debate. Hay que destacar, Alberto, que se citó a una primera sesión en el Senado de la República para darle publicidad al dictamen. Esta sesión se cerraría y después en otra sesión, ya por la tarde, se daría el debate de la minuta del dictamen en materia electoral. Así, Alberto, es lo que se lleva en esta discusión. Que va en el debate, Claudia Telles. Entonces, a las 5:30 se prevé que inicie ya la sesión en el Pleno del Senado. Así es, con este dictamen que fue aprobado ayer en comisiones. ¿Y ha dicho algo el PT, Claudia? Porque entiendo que dijo que no iba a apoyar. ¿Qué se sabe? No, ni en el Senado ni aquí en la Cámara de Diputados han, pues en las últimas horas han hablado, aunque sí hubo algunos posicionamientos, sobre todo en lo que respecta a la revocación de mandato. El PT no está de acuerdo en que este proceso, esta consulta se adelante para junio de 2027 y se lleve a cabo de manera concurrente con las elecciones que ya están previstas. Han planteado que se lleve hasta agosto con la elección de la segunda parte de personas juzgadoras, y bueno, eso es lo que hasta el momento sabemos. Hasta el momento, ayer incluso no se presentaron los 2 senadores que forman parte de las comisiones al debate, solamente se aprobó por Morena y Verde. Pues sí, es una señal de lo que puede ocurrir esta tarde. Pues sigamos pendientes y por lo pronto muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buena tarde. Sí, el PT dijo que no iba a apoyar esta parte de la revocación de mandato, sobre todo la fecha que ha sido propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Las negociaciones siguen, ahí está a todo lo que da, la historia todavía no ha terminado. Y pues lo importante es que exista la certeza en las noticias, en la información que se dé a conocer, y eso será dentro de unas horas. La certeza y también la credibilidad y la verificación de datos, sobre todo, es un elemento central del ejercicio periodístico en todo el planeta. Y solamente algunos que han tomado la decisión pues de no hacer caso de esto, que es lo básico en el ejercicio del periodismo, pues es donde se encuentran algunos problemas y luego terminan exhibidos. ¿Por qué le comento esto? Bueno, porque en la mañana le preguntaron a la presidenta Sheinbaum su opinión sobre una columna publicada en el diario El Financiero y que firma el periodista Raimundo Riva Palacio, que supuestamente habla de que el gobierno de Cuba ha proporcionado armas a la delincuencia organizada en nuestro país. Esto que dijo este columnista Raimundo Riva Palacio. Y la presidenta Sheinbaum primero preguntó de qué se trata y luego dijo esto. Vamos a escuchar esta conversación que ocurrió esta mañana a propósito de una más de las pifias de este personaje.
Es Riva Palacio, ¿no? Ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción. No tiene nada que ver con el periodismo, nada. Cada día dice una cantidad de mentiras en sus columnas que uno dice, bueno, ¿de dónde las saca? Entonces es eso, es un escritor de ciencia ficción, para mí. Y yo creo que para muchas mexicanas y mexicanos. ¿De dónde saca lo que dice? ¿Qué pruebas tiene? ¿Cómo? Él y otros, ¿eh? Pues sí, él y otros. Dijo que hay otros comentócratas que incurren en lo mismo. Vamos a escucharla. Hay unos que dicen, la presidenta de la República se reunió ayer. Bueno, aquella vez que dijeron que había ido a Secretaría de Gobernación porque me había visto en el estacionamiento con López Obrador, porque me estaba soplando al oído qué es lo que tenía que hacer. O algunas otras, ¿no? El día de ayer se reunió con su gabinete y su gabinete le dijo que no estaba de acuerdo con el plan B. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿En dónde? O sea, la verdad es puro invento. Así como el escrito de hoy, inventó ayer, inventó antier, inventó antes de ayer. Pues sí, ahí la exhibición que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ahora sí ya dice por su nombre a quienes incurren en estas mentiras flagrantes con el argumento de que supuestamente la información se la proporcionan fuentes de Palacio Nacional, es lo que suele decir Raimundo Riva Palacio. El presidente López Obrador en algún momento dijo que pues que sí, que seguramente estas fuentes a las que se refiere este periodista pues son ahí las que están en el patio central de Palacio o las que están ahí cerca de en la catedral o en algún otro lugar, porque información fidedigna del equipo del presidente López Obrador o de la presidenta Claudia Sheinbaum pues nomás no. Pero bueno, es la circunstancia de este personaje, Raimundo Riva Palacio, quien fue director de Notimex en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, y que en algún momento, pues sí era un buen periodista, hizo algunas investigaciones pues bastante puntuales. De hecho publicó datos y fue el de los primeros en publicar información muy certera sobre la actividad de agentes de la DEA en México. Pero algo sucedió a partir de 2017-2018 que se ha convertido en un personaje de estas características. ¿Quién sabe qué habrá sucedido? Nada más recordar la información que dio a conocer hace algún tiempecito, artículo 19. Los medios de comunicación comerciales recibieron con Calderón y con Peña Nieto más de 100,000 millones de pesos en publicidad, entre comillas, vamos a dejarlo así, en apoyos. Raimundo Riva Palacio y su empresa así recibió también una buena cantidad de recursos, según se dio a conocer en su momento en el gobierno del presidente López Obrador, dinero que ya no está, que se asigna a otras cosas. A lo mejor esa es la fuente de estas publicaciones que habrán sido exhibidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya empezamos a correr, mire, para irnos ahora sí que rapidito y de una manera muy deportiva, pues nos referimos ahora a lo que presentó la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, quien inauguró obras en las inmediaciones del Estadio Azteca en el sur de Ciudad de México, esto con miras a la realización del encuentro deportivo de alta gama de la FIFA, el Mundial de Fútbol Soccer, a partir de junio próximo. Nuestra compañera Guadalupe Franco estuvo ahí también muy deportiva, muy rapidito, nos cuenta de qué se trata. Guadalupe, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Previo al partido México contra Portugal, este jueves la jefa de gobierno, Clara Brugada, inauguró 10 obras de infraestructura urbana en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México. Las obras, que tuvieron una inversión de 200 millones de pesos, incluyen la rehabilitación del Cetrán Huipulco, 2 puentes vehiculares y un parque Alegría que lleva por nombre Tecuiche.
además de la rehabilitación de 2 mercados públicos y la repavimentación desde Avenida del Imán a Circuito Azteca. En su mensaje, la jefa de gobierno dijo que estas obras no solo se limitan al estadio, sino que incluyen mejoras integrales de las colonias Huipulco y Santa Úrsula en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, con lo que 89,000 habitantes serán beneficiados. Vamos a escucharla. Toda la intervención que se hizo alrededor del estadio, la última milla. Y solo estamos hablando de los aspectos que tienen que ver con vialidades, con el CETRAM, con los puentes y con la iluminación de esta zona. Las obras que se hicieron interior del pueblo originario de Santa Úrsula. Asimismo, la jefa de gobierno destacó la modernización de calzada de Tlalpan, donde dijo se renovaron banquetas y se instaló una nueva iluminación en más de 30 kilómetros. Recordó que este corredor contará con una ciclovía que ampliará las alternativas de transporte. Además, anunció el fortalecimiento del tren ligero, sistema de transporte que tendrá nuevos trenes para mejorar la movilidad en la capital del país. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno. Y lo mismo con el tren ligero, próximamente el tren El Ajolote, en el que estamos invirtiendo más de 1,400 millones de pesos para duplicar la cantidad de trenes y sistema de regulación para que pueda movilizar, transportar al doble de personas de cómo lo está haciendo ahorita y en la mitad de tiempo de cómo lo hace. La jefa de gobierno reiteró que el Mundial de Fútbol fue un acelerador de obras permanentes que beneficiarán a la población capitalina. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte, muchas gracias, Guadalupe Franco. Y es que las obras que van a acompañar a el Mundial de Fútbol en Ciudad de México han causado polémica. Y una de las que más controversia ha desatado desde el primer momento es la ciclovía que se ha construido en Calzada de Tlalpan. Sobre este tema, nuestra compañera Irma Cuevas nos ha preparado este reportaje con la producción de René Garza. Una gran ciclovía del Zócalo a Periférico que le vamos a llamar la ciclovía Gran Tenochtitlan. Una de las mejores ciclovías que vamos a tener en la ciudad va a ser esta. En abril de 2025, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció la construcción de la ciclovía en Tlalpan, con 34 kilómetros, 17 para el sentido norte y 17 para el sur. Esta vía unirá gran parte de la capital mexicana como parte de la urbanización de la ciudad y aprovechando el Mundial de Fútbol 2026. Para colectivos de ciclistas, un proyecto como el de la ciclovía llegó para complementar un circuito que supera los 332 kilómetros, extendiéndose por toda la ciudad y que abarca otras rutas, como la de Insurgentes, Reforma, Ferrocarril de Cuernavaca y ciclovías rurales en el Ajusco y Los Dinamos. Además, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México busca garantizar la seguridad, accesibilidad y sostenibilidad para todos los usuarios, favoreciendo la creación de este tipo de obras viales, explica Arely Carreón, activista y fundadora de Bicitecas. Lo que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial indica es que es obligación de todos los ámbitos de gobierno de nuestro país el garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, equidad e igualdad para todas las personas. Se conoce como movilidad activa y que pues siempre que no superen 25 kilómetros por hora pues pueden utilizar esta infraestructura. Bicitecas es una organización civil que data de 1998, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte. A través de los años, han propuesto políticas públicas de movilidad y creado conciencia en la cultura vial. Además, organizan el paseo ciclista nocturno cada miércoles, impulsan el proyecto del paseo a ciegas, utilizando tándem para las personas con discapacidad visual e imparten talleres en biciescuelas para tener una mejor experiencia con la bici. En 2017, Arely recibió el nombramiento de la alcaldesa de la bicicleta, siendo la primera mujer en obtener este título por parte de la organización internacional BICS con sede en Ámsterdam, por su activismo en el que lleva más de 20 años
años impulsando el uso de la bicicleta. Para ella es algo positivo contar con la ciclovía de Tlalpan, pero enfatizó en que se trate de una obra de calidad. Es una buena noticia, la obra es concordante con lo que dice la ley mexicana, es concordante muy claramente con la buena práctica internacional, lo que sabemos que funciona y se está haciendo en todo el mundo, pero claramente pues necesitamos que las autoridades completen este trabajo haciendo una obra de calidad, poniéndola a prueba, haciendo una auditoría vial para que todos sus tramos sean seguros como deben de ser, y claramente también un trabajo que hasta la fecha no hemos visto, que es el mejorar la seguridad vial, la forma de conducir los vehículos. La calzada de Tlalpan es una de las más antiguas de México. Es una obra de los mexicas cerca del año 1432 durante el gobierno del Tlatoani Itzcoatl, que unía a Tenochtitlán con los pueblos del lago de Texcoco. Fue a través de esta vía que en 1519 entraron los conquistadores españoles, teniendo una reunión Hernán Cortés y Moctezuma II en lo que ahora conocemos como República del Salvador. Su modernización llegó hasta el siglo XX, cuando se construyó la línea 2 del metro, que corre por la misma ruta que los tranvías utilizaban en 1900. La ciclovía de Tlalpan cuenta con un carril ancho para el uso de triciclos, bicicletas de carga, adaptadas o para silla de ruedas eléctricas. El límite máximo de velocidad es de 25 kilómetros por hora. Las entradas vehiculares a predios o cruces están señaladas con rayas verdes, mientras que en paradas de transporte público hay rampas en color rojo para disminuir la velocidad. Corre a lo largo de una avenida llena de establecimientos y edificios residenciales, como hoteles, gasolineras, tiendas. Conecta desde el centro histórico, cerca del Metro Pino Suárez, hasta la zona de hospitales, en las inmediaciones del Estadio Azteca. La construcción inició en julio de 2025. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México contempla una inversión de 78.2 millones de pesos para tener lista la ciclovía en las próximas semanas. A pesar de sus beneficios para reducir los niveles de contaminación y hacer ejercicio en la bicicleta, no todo ha sido favorable en la construcción de la ciclovía. Natalia Lara, representante de los vecinos de Tlalpan, considera que han surgido complicaciones cerca del Estadio Azteca que han afectado a comerciantes, usuarios del transporte público y vecinos, además del incremento en el tráfico de la zona. Sí, en el tema de ciclovía, por lo menos en la parte cercana al Estadio Azteca, ha causado pues mucha incomunicación para las vías primarias. Las personas ya no podemos acceder al transporte público, por ejemplo, porque hay que cruzar la ciclovía, y hay una clínica o las clínicas que están en calzada de Tlalpan, pues ya no puede acceder las personas que tienen problemas de movilidad, precisamente porque no hubo una buena planeación. A la par también, pues estamos viendo que están quitando todos estos comercios en vía pública que han tenido mucho tiempo y que han tenido varios permisos. Por una parte, como consumidores, nos obliga a ir a centros comerciales ya, digamos, con un precio más elevado, y nos quita esta posibilidad de comercio local. El Estadio Azteca o Ciudad de México se ubica en la alcaldía Coyoacán, en los límites con la alcaldía Tlalpan. A sus alrededores se encuentran entre 17 y 26 colonias que se han visto afectadas por las remodelaciones para la Copa del Mundo. Las colonias con mayor problemática son Santa Úrsula Cuapa, Pueblo de Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Carrasco, Huipulco, Ex Ejido de Santa Úrsula, El Caracol, Cantera, Puente de Piedra y Toriello Guerra, que han sufrido de desabasto de agua, falta de iluminación, baches, aumento en el tráfico en la zona y la gentrificación por la construcción de edificios que han incrementado el costo de vida en el sur de la capital. Sí, en el tema sobre todo de generar, pues están generando vivienda para la inversión en la parte de Santa Úrsula Cuapa, una colonia popular que está siendo intervenida justo con el tema inmobiliario. Y no hay agua, Mar. Y no hay agua, precisamente. Tenemos un tandeo regularizado, que hay agua 3 veces por semana, pero sí en los momentos donde hay pues mucho calor y aumenta la demanda, hay tandeos que derivan hasta de un espacio de una semana a 2 semanas. A esta inconformidad se suma la de las trabajadoras sexuales que durante décadas han laborado a lo largo de la avenida, principalmente en la zona del Metro San Antonio Abad hasta el Metro Tasqueña, abarcando las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. De ello le hablaremos en la segunda entrega de este trabajo especial. Para Imer Noticias, reportó Irma Cuevas. Ahí pues parte de la polémica que hay alrededor de las obras que se construyen para albergar, para recibir a millones de visitantes en el Mundial
de fútbol de junio próximo. Le tendremos la segunda parte mañana mismo, pero en los minutos que nos quedan, ya nos queda bien poquito del acento tu punto de referencia, nos vamos de la calzada de Tlalpan hasta la Cámara de Diputados, que será unos 3 kilómetros o 4 de distancia. ¿Qué sucede en la Cámara de Diputados? Claudia Telles, cuéntanos, buenas tardes otra vez. Alberto, nuevamente buenas tardes. En la Cámara de las y los Diputados aprobaron hace apenas unos minutos, Alberto, en lo general y por unanimidad, 458 votos a favor, el dictamen de la minuta del Senado en materia de pensiones. Estas reformas al artículo 127 de la Constitución limitan las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. Esta propuesta, Alberto, entre otros puntos, establece que en cualquier caso las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente. Al fundamentar el dictamen, la morenista Jaidit Arriola López destacó que se establecieron excepciones. Vamos a escuchar. Esta reforma busca ordenar el sistema pensionario, corregir asimetrías y garantizar la viabilidad en lo largo del plazo bajo criterios de austeridad, proporcionalidad y responsabilidad hacendaria. Es importante destacar que el diseño normativo del dictamen respeta derechos fundamentales y mantiene excepciones plenamente justificadas. No se afectan las pensiones derivadas de cuentas individuales, aportaciones sindicales, ni las pensiones no contributivas dirigidas a personas adultas mayores o con discapacidad, así como no se afecta el régimen de las Fuerzas Armadas. Además, rechazó frente a las protestas de pensionados y jubilados que hoy se dan a las afueras de la Cámara de Diputados que haya retroactividad. Recordó que el país gasta 2.3 billones de pesos para las personas jubiladas. La votación, Alberto, fue por unanimidad, pero la oposición recriminó que se mantengan excepciones para los exministros de la Corte como Arturo Saldívar. Vamos a escuchar a la panista Margarita Zavala. Estamos de lo que llaman pensiones doradas. Nadie está a favor de ellas. Estamos en contra de estos abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado. Pero también es cierto que miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados. Debemos poner mucha atención a esto, porque la verdad es que armados de una sobrerepresentación artificial, están a punto de aprobar un acto reprobable y perverso, que es realizar desde el poder una violación a los derechos humanos desde la Constitución. En tanto que la emesista Irey Reyes destacó que si la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal ronda los 140,000 pesos netos mensuales, el límite que se establecería implicaría topar las pensiones aproximadamente a 70,000 pesos. Hay que destacar, Alberto, que una vez que termine la discusión en el Pleno de San Lázaro, ya veremos cómo se resuelven las reservas. En caso de que no haya cambios, entonces ya este dictamen se irá a las legislaturas locales para que también siga el proceso legislativo. Y bueno, en caso de que se apruebe en 17 legislaturas locales, se podrá ya enviar para su promulgación y entrada en vigor. El reporte. El ministro Arturo Saldívar conservará sus privilegios. Los ministros en retiro conservarán sus privilegios. Eso es Bueno, eso es exactamente lo que dijo también otro diputado. Muchas gracias por tu reporte, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Ese es el camino que va a seguir la iniciativa que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados en lo
general y lo que comentó la oposición. Mire, antes de despedirnos, agradezco los comentarios que nos hacen llegar a nuestras vías de contacto. Said Hernández nos dice que prefiere 1000 veces detener a Ned Flanders que a alguien tan oportunista y misógino como el naranja, es decir, Donald Trump. Muchas gracias, Said Hernández, por tu mensaje. También nos envía Víctor Vitrales una fotografía sobre el gusanito que pues le recomendamos que se coma a Donald Trump porque no lo quiere nadie, ni en su barrio ni en su casa, y la fotografía muy curiosa. Muchas gracias por tomarse el tiempo de diseñar esta fotografía de Donald Trump, que tiene pues que no está la cabeza de un gusano, porque es un gusano de 2 cabezas, y en la parte de atrás pues tiene a Donald Trump como encabezando este gusanito. Gracias por esta fotografía, señor Víctor Vitrales de Radio Lagarto. Me corrigen, sí, ahora sí que me corrigen la plana. El Parque Bicentenario no está frente a la presidencia municipal de Tapachula, como yo lo mencioné, sino que ese parque se llama Miguel Hidalgo, es el parque central en Tapachula. Y nos dicen desde Ciudad Juárez, no dejó su nombre, que cambiaron el horario desde el 8 de marzo y tienen la misma hora que en Ciudad de México. Híjoles, dio tanto tiempo diciendo estas barbaridades. Gracias por corregirnos. Saúl pregunta, dice que Salinas Pliego pregunta si va a lograr salvar su televisora TV Azteca de la tranza. Híjole, pues está haciendo todo lo posible, está haciendo otras tranzas para conseguirlo. Muchas gracias, Saúl. Y ya para despedirnos rapidísimo, Bruce Springsteen anunció, el jefe, una gira nacional en Estados Unidos para exhibir a Donald Trump. Vamos a escucharlo. Minneapolis, Portland, Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Newark, Sunrise, Florida, Austin, Chicago, Atlanta, Belmont, Long Island, Filadelfia, New York, Brooklyn, Pittsburgh, Cleveland, Boston y Washington, D.C. La banda de S Street está en tu camino y estamos trayendo esperanza sobre el miedo, democracia sobre el autoritarismo, la ley sobre la ilegalidad, la ética sobre la corrupción inesperada, la unidad sobre la división y la paz sobre la guerra. Exactamente, va a andar por Estados Unidos a ver si el jefe se da una vueltecita por acá, pero mientras llega, nos despedimos así. Gracias, hasta mañana. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. We're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.